La novia, que fue degollada en silencio y regresó para brindar con vino oscuro. El viento nocturno aullaba entre los muros de piedra de la hacienda San Cristóbal, arrastrando consigo el polvo del camino y el aroma pesado de las flores de bugambilia que trepaban por las paredes encaladas. Era una noche de octubre de 1889, y la luna llena se asomaba entre nubes oscuras como si dudara en iluminar lo que estaba por suceder. En el salón principal, decorado con candelabros de plata y cortinas de terciopelo carmesí, la familia Sandoval celebraba lo que debía ser la noche más feliz de sus vidas, la boda de su única hija, Isabela. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, reían y bailaban al son de un mariachi contratado especialmente desde Guadalajara. Don Arturo Sandoval, patriarca de la familia y dueño de las tierras más fértiles del Valle de Jalisco, observaba con orgullo cómo su hija, radiante en su vestido de seda blanca bordado con hilos de oro, sostenía la mano de su prometido, Vicente Montes, hijo de una familia de comerciantes prósperos de la capital. El matrimonio no solo unía dos corazones, según proclamaba don Arturo en su discurso, sino dos fortunas que asegurarían el futuro de ambas familias por generaciones. Pero si observabas con atención los ojos de Isabela, podías ver algo más que felicidad. Había un brillo extraño, casi de resignación, como el de quien acepta un destino inevitable. A sus 22 años, Isabela era conocida en toda la región por su belleza y su carácter fuerte, poco común en las mujeres de su tiempo. Había estudiado en un convento en Morelia, donde las monjas, sorprendidas por su inteligencia, le enseñaron a leer y escribir con fluidez, e incluso le permitieron acceder a libros prohibidos de filosofía y literatura europea. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las mejores historias de terror. Ahora, continuemos con lo que sucedió aquella noche fatídica. Lo que nadie en la hacienda sabía, excepto la criada más cercana a Isabela, una mujer zapoteca llamada Xochitl, era que el corazón de la joven novia pertenecía a otro hombre. Durante sus años en el convento, Isabela había conocido a Rodrigo Fuentes, un joven profesor de música que visitaba la institución para dar clases de piano a las novicias. Rodrigo era hijo de mestizos, sin tierras ni fortuna, pero poseía algo que Vicente Montes nunca podría tener: la capacidad de hacer que Isabela se sintiera vista, escuchada, comprendida. Durante meses se encontraron en secreto en la capilla, después de las oraciones vespertinas, donde él tocaba para ella melodías que hablaban de amor prohibido y libertad imposible. Cuando don Arturo descubrió las cartas que Rodrigo enviaba a su hija, su furia fue monumental. Amenazó con desheredarla, con enviarla a un convento más severo en el norte, con arruinar el nombre de los Fuentes si Rodrigo se atrevía a acercarse nuevamente a Isabela. Vicente Montes fue presentado como la solución perfecta, un hombre de buena familia, con educación europea y, lo más importante, con la bendición de la Iglesia y la sociedad. Isabela, atrapada entre el amor filial y el amor romántico, finalmente cedió a la presión. Escribió una última carta a Rodrigo, explicándole que su amor era imposible, que debían olvidarse el uno al otro, pero nunca la envió. La carta permaneció escondida en un joyero de marfil, junto a una fotografía borrosa de ambos tomada a escondidas. La ceremonia había transcurrido sin contratiempos. El padre Sebastián, un sacerdote anciano con manos temblorosas, había bendecido la unión, mientras el órgano de la pequeña capilla de la hacienda resonaba con un Ave María. Vicente había colocado el anillo en el dedo de Isabela con una sonrisa satisfecha, la sonrisa de quien obtiene exactamente lo que ha pagado.
Porque eso era aquel matrimonio, aunque nadie lo dijera en voz alta, una transacción comercial disfrazada de sacramento. Ahora, en el salón principal, mientras los invitados bailaban y el tequila fluía abundantemente, Isabela se excusó diciendo que necesitaba retirarse un momento para refrescarse. Vicente, ya mareado por la bebida y rodeado de amigos que le felicitaban ruidosamente, apenas notó su partida. Xochitl, siempre vigilante, siguió a su señora por el corredor que conducía a las habitaciones privadas de la familia. Las paredes del corredor estaban decoradas con retratos de los antepasados Sandoval, hombres y mujeres de expresión severa que parecían juzgar a Isabela mientras pasaba. Las velas en los candelabros de pared proyectaban sombras danzantes que hacían parecer que los rostros en los cuadros se movían. Isabela se detuvo frente al retrato de su abuela materna, doña Mercedes, quien según contaban había muerto en circunstancias misteriosas 30 años atrás. Había rumores en la región sobre aquella muerte, susurros que decían que doña Mercedes había sido encontrada en su habitación con la garganta cortada, aunque oficialmente se había registrado como un infarto. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó Xochitl en voz baja, usando el náhuatl mezclado con español que caracterizaba su habla. La criada tenía apenas 18 años, pero sus ojos oscuros poseían una sabiduría antigua, heredada de generaciones de curanderas y parteras de su pueblo. Isabela se volvió hacia ella y Xochitl vio lágrimas brillando en sus ojos. «Xochitl, necesito que me hagas un favor. En mi habitación, en el joyero de marfil, hay una carta. Si algo me sucediera esta noche, prométeme que la entregarás a Rodrigo Fuentes en Morelia. Prométemelo». La criada sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué va a sucederle, señora? ¿Por qué habla así en su noche de bodas?» Isabela sonrió, pero era una sonrisa triste, casi espectral. «Tengo un presentimiento, Xochitl. Desde esta mañana, cuando me desperté, he sentido que algo terrible va a ocurrir. He soñado con sangre, con oscuridad, con un vino que no era vino». Tocó su garganta con dedos temblorosos. «Prométemelo». Xochitl asintió, aunque no comprendía del todo. «Se lo prometo, señora». Isabela entró a su habitación, una estancia amplia con un balcón que daba al patio central de la hacienda. Desde allí se podía ver el jardín iluminado por faroles, donde algunos invitados paseaban en la frescura de la noche. Se quitó el velo de encaje que le cubría el cabello y lo dejó caer sobre la cama con dosel. Por un momento, contempló su reflejo en el espejo veneciano que su padre había comprado en un viaje a la Ciudad de México. ¿Quién era la mujer que la miraba desde el cristal? ¿Era Isabela Sandoval, la hija obediente? ¿O era alguien más, alguien que había sido enterrado vivo bajo capas de deber y expectativas? Un golpe en la puerta la sobresaltó. «Isabela». «Soy yo, Vicente. ¿Puedo entrar?» Ella dudó un instante antes de responder. «Pasa». Vicente entró tambaleándose ligeramente, su corbata aflojada y el cabello revuelto. Traía en la mano una copa de vino tinto, tan oscuro que parecía negro bajo la luz de las velas. «Querida esposa», dijo arrastrando las palabras, «he venido a brindar contigo antes de que comience nuestra verdadera noche de bodas». Se acercó a ella con una sonrisa que pretendía ser seductora, pero que a Isabela le pareció amenazante. «Vicente, estoy cansada. Quizás deberíamos esperar hasta que los invitados se retiren». El rostro de Vicente se ensombreció. Dejó la copa sobre la cómoda con un golpe seco que hizo que algo del vino se derramara, manchando la madera clara como una herida. «¿Cansada? En tu noche de bodas. No seas ridícula, Isabela. Eres mi esposa ahora, y tengo ciertos derechos». Isabela retrocedió instintivamente. Había visto esa expresión antes en el rostro de su padre cuando algún peón se atrevía a cuestionar sus órdenes.
Era la mirada de un hombre acostumbrado a poseer cosas, a controlar vidas. Vicente, por favor, estás bebido. Hablemos mañana cuando... No me digas lo que tengo que hacer. La voz de Vicente se elevó, y por un momento Isabela temió que los invitados en el piso inferior pudieran escuchar. Él se acercó más, acorralándola contra el tocador. Su aliento apestaba a alcohol y tabaco. Sabes perfectamente lo que pagó mi familia por ti. Las tierras que tu padre recibió, las conexiones comerciales, todo, y ahora vas a cumplir tu parte del trato. Isabela sintió náuseas. Así que eso era. No una boda, sino una venta. Se preguntó cuánto había valido. 50 hectáreas. 100. ¿Cuál era el precio de mercado para una mujer de buena familia en 1889? «Suéltame», susurró, intentando mantener la voz firme. Vicente la agarró del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «Eres mía, Isabela, y es hora de que lo entiendas». Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que después Isabela apenas podría recordarlo con claridad. Vicente la empujó contra la cama y ella, en un acto de desesperación, alcanzó lo primero que encontró en el tocador. Una pequeña daga de plata que había pertenecido a su abuela, un objeto decorativo con mango de nácar que normalmente se usaba para abrir cartas. Sin pensar, sin planear, lo clavó en el brazo de Vicente. El grito de Vicente resonó por toda la habitación. Se apartó de ella, mirando incrédulo la sangre que brotaba de la herida en su antebrazo. «¡Perra! ¡Me atacaste!». Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia y dolor. «Vas a pagar por esto». Isabela aprovechó el momento de confusión para correr hacia la puerta, pero Vicente, a pesar de su embriaguez y su herida, fue más rápido. La alcanzó justo cuando ella llegaba al umbral y la jaló hacia atrás con violencia. Isabela cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el marco de la puerta. Aturdida, intentó levantarse, pero Vicente ya estaba sobre ella, y en su mano brillaba algo que ella no había visto antes, una navaja de afeitar, de esas que los hombres usaban para rasurarse, con hoja de acero pulido. «Si no puedo tenerte como esposa», masculló Vicente con voz ronca, «nadie te tendrá». Isabela intentó gritar, pero el sonido murió en su garganta cuando sintió el frío metal contra su piel. Vicente, con un movimiento rápido y brutal, deslizó la navaja de un lado a otro de su cuello. La sangre brotó como un río oscuro, empapando el vestido blanco de novia, transformándolo en un sudario carmesí. El tiempo pareció detenerse. Isabela vio el rostro de Vicente, ahora pálido y horrorizado, como si apenas se diera cuenta de lo que había hecho. Vio sus propias manos intentando contener la sangre que no dejaba de fluir. Vio, en el espejo veneciano al otro lado de la habitación, su propio reflejo transformándose, su piel volviéndose translúcida, sus ojos perdiendo el brillo de la vida. Los últimos pensamientos de Isabela no fueron de miedo ni de dolor, sino de una profunda tristeza. Pensó en Rodrigo, en las melodías que nunca más escucharía. Pensó en los libros que nunca terminaría de leer, en los lugares que nunca visitaría. Pensó en todas las versiones de sí misma que nunca llegarían a existir, porque su vida se estaba derramando sobre el piso de baldosas de su propia habitación. Y entonces, en medio de aquella oscuridad creciente, sintió algo extraño. Una presencia, antigua y familiar, que la envolvía como un abrazo. Era su abuela Mercedes, o el eco de ella, susurrándole al oído palabras en un idioma que Isabela no conocía, pero que de alguna manera entendía. Palabras sobre justicia, sobre deudas que debían pagarse, sobre sangre que llamaba a sangre. Cuando Xóchitl entró a la habitación minutos después, alertada por un silencio inquietante, encontró a Vicente sentado en una esquina, temblando y murmurando incoherencias. Y encontró a Isabela,
tendida en el suelo en un charco de sangre que se extendía lentamente hacia el balcón, como si buscara escapar. Su vestido de novia era ahora de un rojo tan oscuro que parecía negro, y sus ojos abiertos miraban fijamente al techo con una expresión que Xochitl nunca olvidaría, no de paz, sino de furia contenida. La criada gritó, y ese grito rompió el hechizo de silencio que había envuelto la habitación. Los invitados subieron corriendo las escaleras, don Arturo a la cabeza, y lo que vieron les heló la sangre. Vicente seguía en su rincón, repitiendo una y otra vez: «Fue un accidente. Ella me atacó primero, yo solo me defendí». Pero Xochitl vio algo que nadie más notó. En la mano derecha de Isabela, cerrada en un puño final, había algo. Con cuidado, mientras los hombres sacaban a Vicente de la habitación y las mujeres lloraban histéricamente, Xochitl abrió los dedos rígidos de su señora y encontró un pequeño objeto, un anillo de oro con una inscripción apenas visible. No era el anillo de bodas que Vicente le había colocado esa misma tarde. Era otro anillo, más antiguo, que Xochitl reconoció de inmediato. Era el anillo que doña Mercedes, la abuela de Isabela, había usado en vida. Y ahí, en ese momento, mientras sostenía aquel anillo frío entre sus dedos, Xochitl comprendió que lo que había presenciado era solo el comienzo de algo mucho más terrible, porque en su pueblo los ancianos contaban historias sobre las mujeres que morían violentamente, sobre cómo sus espíritus no descansaban hasta que se hiciera justicia. Y Xochitl, mirando el rostro sereno pero furioso de Isabela, supo con certeza que esta historia estaba lejos de terminar. Esa noche, mientras los médicos certificaban la muerte, mientras el padre Sebastián rezaba oraciones fúnebres y los invitados abandonaban la hacienda con prisa y en silencio, algo cambió en San Cristóbal. El viento comenzó a soplar más fuerte, trayendo consigo un olor extraño, dulce y metálico al mismo tiempo. Las velas se apagaban sin razón aparente, y en algún lugar del vasto edificio se escuchó el sonido de una copa al romperse. Vicente Montes fue llevado por su padre esa misma noche, antes de que las autoridades pudieran interrogarlo adecuadamente. Don Arturo, devastado y en shock, no tuvo fuerzas para protestar. La versión oficial sería que Isabela había sufrido un terrible accidente al tropezar con su vestido de novia y caer sobre un objeto punzante. Un accidente, una tragedia, una de esas cosas que simplemente suceden. Pero Xochitl sabía la verdad. Y mientras preparaba el cuerpo de su señora para el funeral, cumpliendo el ritual sagrado de lavar a los muertos, notó algo perturbador. La herida en el cuello de Isabela, que debería haber comenzado a coagularse, seguía húmeda, brillante, como si la sangre se negara a secarse. Y cuando el agua que usaba para limpiarla caía al suelo, se volvía de un color rojo oscuro, del color del vino, del color de la venganza. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de arreglos fúnebres y visitas de pésame. Don Arturo envejeció 10 años en una semana. Doña Lucía, la madre de Isabela, cayó en una melancolía tan profunda que no salía de su habitación. Y en toda la hacienda, los sirvientes comenzaron a hablar en susurros sobre cosas extrañas que ocurrían por las noches, luces que se encendían solas en la habitación de Isabela, pasos en el corredor cuando no había nadie allí, el sonido de sollozos que parecían venir de las paredes mismas, y lo más perturbador de todo, copas de vino que aparecían llenas sobre las mesas, aunque nadie las hubiera servido, con un líquido tan oscuro y espeso que nadie se atrevía a probarlo. El funeral se celebró 3 días después del asesinato, un término que solo Xochitl se atrevía a usar, y solo en sus pensamientos. La capilla estaba llena de gente del pueblo,
de hacendados vecinos, de curiosos que habían venido de pueblos lejanos para presenciar el entierro de la joven que había muerto en su noche de bodas. El ataúd de caoba estaba cerrado, por supuesto. Nadie podía ver lo que la herida había hecho al rostro una vez hermoso de Isabela. Xochitl se mantuvo en la parte trasera de la capilla, observando todo con ojos que no habían dormido en días. Había cumplido su promesa a Isabela. La carta había sido enviada a Morelia, a la dirección que su señora le había dado. Pero había algo más en el joyero de marfil, algo que Xochitl había guardado para sí misma, un pequeño libro encuadernado en cuero negro, con páginas amarillentas y escritura en un idioma que la criada no podía leer completamente, pero que reconocía de las historias de su abuela. Era un grimorio, un libro de hechizos y rituales que aparentemente había pertenecido a doña Mercedes. Una página estaba marcada con un listón rojo. En ella, escrita en español con tinta desvanecida, había una advertencia. La sangre derramada injustamente clama por justicia. La mujer degollada en silencio regresará a brindar con aquellos que causaron su muerte. El vino de su copa será oscuro como la venganza, dulce como la justicia, y aquellos que beban de él conocerán el mismo destino que ella conoció. Mientras el padre Sebastián concluía las oraciones fúnebres, Xochitl sintió un cambio en el aire. Era como si algo hubiera despertado, como si una presencia invisible hubiera entrado a la capilla. Miró hacia el ataúd y por un momento, solo un instante, juró que vio una sombra moverse junto a él. La silueta de una mujer con un vestido blanco manchado de rojo. Nadie más pareció notarlo. Los asistentes comenzaron a salir de la capilla para dirigirse al cementerio de la hacienda, donde una tumba ya había sido preparada junto a la de doña Mercedes. Xochitl permaneció atrás, y cuando todos se fueron, se acercó al ataúd. Con manos temblorosas, colocó el grimorio bajo las flores que decoraban la tapa. «Señora», susurró en náhuatl, «si tu espíritu puede oírme, toma este libro. Tu abuela te lo dejó. Úsalo para encontrar la justicia que la ley de los hombres te negó». El viento sopló a través de la capilla abierta, apagando todas las velas, excepto una. Y en ese momento, Xochitl escuchó algo que la hizo caer de rodillas. La risa de Isabela, clara y musical, pero con un tono que nunca había tenido en vida, un tono oscuro y prometedor. Esa noche, en la Ciudad de México, Vicente Montes despertó gritando. Su padre, don Mauricio Montes, corrió a su habitación y lo encontró sentado en la cama, empapado en sudor, señalando hacia una esquina oscura. «Está aquí, ella está aquí, Isabela está aquí y quiere que beba con ella». Don Mauricio encendió todas las lámparas de la habitación, pero no había nadie allí. Solo una copa sobre la mesita de noche, llena de un líquido rojo oscuro que ninguno de los dos recordaba haber visto antes. Vicente se negó a dormir solo después de eso. Insistió en que su padre contratara guardias para vigilar su habitación día y noche, pero los guardias no podían protegerlo de lo que venía, porque Isabela, o lo que Isabela se había convertido, no era algo que pudiera detenerse con puertas cerradas o vigilancia humana. Era algo más antiguo, más primordial. Era la manifestación de una injusticia tan profunda que había rasgado el velo entre los vivos y los muertos. Una semana después del funeral, Rodrigo Fuentes llegó a la hacienda San Cristóbal. Era un hombre delgado, de unos 25 años, con ojos oscuros, enrojecidos por el llanto y el viaje. Traía en la mano la carta de Isabela, arrugada de tanto leerla. Xochitl lo recibió en la puerta trasera de la hacienda, lejos de los ojos de don Arturo. «Llegué tan pronto como pude», dijo Rodrigo con voz quebrada. «La carta. Llegó hace 4 días. No puedo creerlo. Isabela
mi Isabela. Se derrumbó entonces, y Xóchitl lo sostuvo, esta pequeña mujer zapoteca, sosteniendo el peso del dolor de un hombre que había perdido al amor de su vida. Cuando Rodrigo pudo hablar de nuevo, Xóchitl le contó todo. No la versión oficial del accidente, sino la verdad sobre Vicente, sobre la violencia, sobre el asesinato. Le mostró la habitación donde había ocurrido, las manchas en el piso que ninguna cantidad de lavado había podido eliminar completamente. Le habló del grimorio, de las cosas extrañas que estaban sucediendo en la hacienda. Ella no está en paz, dijo Xóchitl. Su espíritu permanece aquí y creo que busca justicia, pero también creo que busca algo más. Creo que te busca a ti, señor Fuentes. Rodrigo se quedó en la hacienda esa noche, en una de las habitaciones para huéspedes que raramente se usaban. No podía irse, explicó, no sin despedirse apropiadamente de Isabela. Xóchitl entendió. Ella también sentía la necesidad de hacer algo más, de ayudar a su señora a encontrar el descanso que merecía. A medianoche, Rodrigo fue despertado por el sonido de un piano. Confundido, se levantó y siguió la música. Lo llevó hasta el salón principal, donde el piano de cola que nadie había tocado desde la noche de la boda estaba sonando solo. Las teclas se movían como tocadas por dedos invisibles, tocando una melodía que Rodrigo reconoció de inmediato. Era la pieza que él había compuesto para Isabela, la que tocaba para ella en el convento. «Isabela», susurró, acercándose al piano. «Sé que estás aquí». La música se detuvo. El silencio que siguió fue tan profundo que Rodrigo podía escuchar los latidos de su propio corazón. Y entonces, en el espejo que colgaba sobre el piano, vio un reflejo que no debería estar allí. Isabela, vestida con su traje de novia manchado de sangre, lo miraba desde el otro lado del cristal. Su rostro estaba pálido como la luna, y alrededor de su cuello había una línea roja brillante, la marca de su muerte violenta. Rodrigo no gritó, no corrió. En cambio, extendió su mano hacia el espejo, como si pudiera tocarla. «Lo siento», dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Siento no haberte salvado. Siento no haber luchado más por ti». El reflejo de Isabela sonrió, pero era una sonrisa triste, llena de dolor y amor perdido. Levantó su propia mano colocándola contra el cristal donde estaba la de Rodrigo. Por un momento, Rodrigo sintió algo, un calor, una presión, como si realmente la estuviera tocando. Entonces Isabela habló, y su voz parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. «Vicente debe pagar, por mí, por mi abuela, por todas las mujeres que los hombres como él han destruido. ¿Me ayudarás?» Rodrigo asintió sin dudar. «Haré lo que sea necesario». La imagen en el espejo cambió. Ahora no mostraba el salón, sino una escena diferente. Una habitación en la Ciudad de México, donde Vicente yacía dormido, rodeado de guardias. Isabela señaló hacia él con un dedo pálido. «Irás a la ciudad. Buscarás a un hombre llamado Emiliano Vega. Él fue aprendiz de mi abuela antes de que ella muriera. Sabrá qué hacer. Dile que la nieta de Mercedes lo llama para cumplir una deuda antigua». Rodrigo memorizó cada palabra. «¿Y después? ¿Qué sucederá después?» «Después», dijo Isabela, «habrá un brindis con vino oscuro, y la justicia finalmente será servida». La imagen en el espejo se desvaneció. Rodrigo se quedó solo en el salón, con solo la luz de la luna filtrándose a través de las ventanas. Pero ahora tenía un propósito, tenía una misión, y no descansaría hasta que Isabela encontrara la paz que merecía. Al día siguiente, Rodrigo partió hacia la Ciudad de México. Don Arturo, hundido en su propio duelo, apenas notó al joven que había pasado la noche en su hacienda.
Xochitl le dio a Rodrigo algunas provisiones para el viaje y una nota con la dirección de Emiliano Vega que había encontrado en los papeles viejos de doña Mercedes. «Tenga cuidado, señor Fuentes», le advirtió. «Lo que está a punto de hacer es caminar entre mundos, y no todos los que hacen ese viaje regresan». Rodrigo le agradeció y partió. El viaje a la Ciudad de México tomaría 2 días en diligencia, y cada momento que pasaba sentía la presencia de Isabela junto a él, como una sombra protectora, como una promesa de venganza. Mientras tanto, en la hacienda, las cosas empeoraban. Los sirvientes comenzaron a renunciar, asustados por los fenómenos que presenciaban, ventanas que se rompían solas, puertas que se cerraban de golpe, y cada noche, sin falta, aparecía una copa llena de aquel líquido rojo oscuro en diferentes lugares de la casa. Nadie se atrevía a tocarla, y mucho menos a beberla. Don Arturo intentó traer a un sacerdote para bendecir la casa, pero el padre Sebastián se negó a regresar después de su primera visita. Había visto algo en la capilla, dijo, algo que lo había convencido de que esta no era una situación que pudiera resolverse con agua bendita y oraciones. Esto requería algo más. Cuando Rodrigo llegó a la Ciudad de México, la ciudad bullía con la vida del porfiriato. Las calles empedradas estaban llenas de carruajes elegantes, de vendedores ambulantes gritando sus mercancías, de damas con sombrillas paseando por los bulevares recién construidos. Era un mundo completamente diferente al de la hacienda, un mundo donde el horror que Rodrigo llevaba consigo parecía imposible. Encontró la dirección que Xochitl le había dado en el barrio de Tepito, en una calle estrecha donde las casas coloniales se apretujaban unas contra otras, como dientes torcidos. La casa de Emiliano Vega era pequeña, con paredes encaladas y una puerta de madera carcomida. Rodrigo tocó, y después de un largo momento, la puerta se abrió. El hombre que apareció era viejo, quizás de 70 años, con cabello blanco y una barba larga. Sus ojos, sin embargo, eran jóvenes y penetrantes, del mismo color que las piedras de obsidiana que los antiguos mexicas usaban para hacer espejos. Miró a Rodrigo de arriba a abajo, y antes de que el joven pudiera hablar, dijo: «Vienes de parte de Mercedes, lo sé, entra». La casa de Emiliano era un laberinto de habitaciones pequeñas llenas de objetos extraños. Había frascos con hierbas secas, cráneos de animales, libros antiguos apilados hasta el techo, velas de todos los colores, y en las paredes pinturas y dibujos de símbolos que Rodrigo no reconocía, pero que de alguna manera lo hacían sentir incómodo. «Siéntate», ordenó Emiliano, señalando un banco junto a una mesa llena de cartas del tarot, «y cuéntame todo». Rodrigo obedeció. Le contó sobre Isabela, sobre su amor, sobre la boda forzada, sobre el asesinato. Le habló de los fenómenos en la hacienda, del grimorio que Xochitl había encontrado, del encuentro en el salón con el espíritu de Isabela. Emiliano escuchó todo sin interrumpir, sus dedos entrecruzados bajo su barbilla, sus ojos fijos en un punto distante. Cuando Rodrigo terminó, Emiliano permaneció en silencio durante tanto tiempo, que el joven empezó a preguntarse si el anciano se había quedado dormido con los ojos abiertos. Pero entonces habló, y su voz era profunda y resonante. «Mercedes Sandoval fue una mujer extraordinaria», comenzó. «Conocía secretos que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Era curandera, partera y sí, también practicaba artes que la iglesia condenaría. Me enseñó mucho antes de que le hicieran lo mismo que le hicieron a su nieta». «¿Lo mismo?», preguntó Rodrigo sintiendo un escalofrío. «Mercedes no murió de un infarto», explicó Emiliano. «Fue asesinada por don Arturo, el padre de Isabela.
Mercedes había descubierto que su yerno planeaba robar tierras a los campesinos usando documentos falsificados. Cuando lo confrontó, él la mató y lo disfrazó de muerte natural. Yo lo supe siempre, pero nunca tuve pruebas. Mercedes me visitó después de su muerte, tal como Isabela te visitó a ti. Me pidió que esperara, que algún día habría justicia. Ahora entiendo que ese día ha llegado. La revelación cayó sobre Rodrigo como agua helada. Don Arturo había asesinado a su propia suegra, y ahora su hija había sufrido el mismo destino a manos del hombre que él había elegido para ella. La ironía era cruel y perfecta. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó Rodrigo. Emiliano se levantó y comenzó a buscar entre sus libros. Finalmente encontró uno, encuadernado en cuero negro, idéntico al que Xóchitl había encontrado en el joyero de Isabela. Este es el libro gemelo del que Mercedes dejó a su nieta. Juntos contienen el ritual que necesitamos. Pero debes entender algo, joven. Lo que estás a punto de hacer no tiene vuelta atrás. Estarás convocando fuerzas que no se pueden controlar completamente. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu alma por la justicia de Isabela? Rodrigo no dudó. Lo estoy. Entonces debemos actuar rápido, dijo Emiliano. El espíritu de Isabela está creciendo en poder, pero también en ira. Si esperamos demasiado, podría convertirse en algo que no podamos contener, algo que lastime a inocentes. Necesitamos canalizar su sed de venganza hacia los culpables, y solo los culpables. Esa noche, Emiliano y Rodrigo realizaron el primer paso del ritual. En el sótano de la casa, rodeados por un círculo de sal y protegidos por símbolos dibujados con ceniza, abrieron ambos grimorios. Las páginas brillaban con una luz tenue, como si estuvieran impregnadas con algo más que tinta. Emiliano comenzó a recitar palabras en náhuatl antiguo, palabras que no se habían pronunciado en siglos. Rodrigo sostenía una fotografía de Isabela que había llevado consigo, una de las pocas que existían de ella. Mientras Emiliano cantaba, la imagen comenzó a calentarse en las manos de Rodrigo, hasta que tuvo que dejarla caer. La fotografía cayó al suelo, y donde tocó el círculo de sal, comenzó a arder con llamas azules que no producían humo. Y en esas llamas apareció el rostro de Isabela, no como había muerto, sino como era en vida, hermosa, viva, sonriente. «Rodrigo», dijo su imagen, y su voz era como música. «Mi amor, gracias por no abandonarme. Ahora, escucha con atención. Vicente Montes debe ser llevado de regreso a la hacienda. Allí, en el lugar donde derramó mi sangre, debe beber del vino oscuro que he preparado para él. Solo entonces mi espíritu podrá descansar». «¿Cómo lo llevaremos allá?», preguntó Rodrigo. «Su padre lo mantiene vigilado día y noche». Isabela sonrió, y había algo peligroso en esa sonrisa. «Deja eso en mis manos, o mejor dicho, en las manos de mi abuela. Ya hemos comenzado a trabajar en él. Sus pesadillas lo están volviendo loco. Pronto rogará por ir a cualquier lugar donde crea que puede encontrar paz, incluso de regreso a la escena de su crimen». La imagen se desvaneció y las llamas se apagaron. Rodrigo y Emiliano se miraron en el silencio que siguió. Ambos sabían que habían cruzado un umbral. Ya no eran simples mortales tratando de hacer justicia. Ahora eran parte de algo más grande, algo que había comenzado 30 años atrás con la muerte de Mercedes y que ahora se acercaba a su conclusión. Durante los siguientes días, Rodrigo permaneció en la Ciudad de México, alojándose en la casa de Emiliano y ayudándolo a preparar el ritual final. Aprendió sobre hierbas y pociones, sobre símbolos y conjuros. Emiliano le enseñó cosas que ninguna escuela católica jamás admitiría. El mundo visible era solo una capa fina sobre un mundo mucho más antiguo y más oscuro.
Un mundo donde los muertos no siempre descansaban y donde la justicia tenía sus propias leyes. Mientras tanto, Vicente Montes se deterioraba rápidamente. Las pesadillas se habían convertido en alucinaciones diurnas. Veía a Isabela en cada esquina, en cada espejo, en cada ventana. La escuchaba llamándolo, invitándolo a beber con ella. Su padre, don Mauricio, desesperado, consultó con los mejores médicos de la ciudad, pero ninguno pudo encontrar una causa física para la condición de su hijo. Un sacerdote fue llamado para realizar un exorcismo, pero cuando entró a la habitación de Vicente, palideció y se retiró inmediatamente, murmurando sobre presencias que estaban más allá de su autoridad para combatir. Vicente comenzó a gritar que necesitaba volver a la hacienda San Cristóbal, que necesitaba pedir perdón en el lugar donde había cometido su crimen, que era la única forma de hacer que Isabela lo dejara en paz. Don Mauricio al principio se negó rotundamente, pero las noches sin dormir, los gritos constantes y el rápido deterioro mental de su hijo finalmente lo quebraron. Quizás, pensó, un retorno al lugar del accidente podría traer algún tipo de cierre. Tal vez Vicente necesitaba enfrentar lo que había hecho. O quizás don Mauricio simplemente estaba desesperado y dispuesto a intentar cualquier cosa. Se envió un mensaje a la hacienda San Cristóbal. Don Mauricio y Vicente llegarían en 3 días para presentar sus respetos formales ante la tumba de Isabela. Don Arturo, sorprendido pero incapaz de negarse sin admitir que sospechaba que su yerno había asesinado a su hija, aceptó. Cuando Rodrigo se enteró de la noticia a través de una carta de Xóchitl, supo que el momento había llegado. Él y Emiliano empacaron cuidadosamente todo lo que necesitarían: el grimorio, hierbas específicas, velas negras y una botella de vino que Emiliano había preparado usando un ritual antiguo. No era vino ordinario. Había sido mezclado con tierra de la tumba de Mercedes, con cenizas de huesos quemados y con palabras de poder susurradas durante 3 noches de luna menguante. «Este es el vino oscuro», explicó Emiliano, sosteniendo la botella contra la luz. El líquido dentro era tan negro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Cuando Vicente lo beba, sellará su destino. El ritual se completará y tanto Isabela como Mercedes encontrarán su descanso. ¿Y yo?, preguntó Rodrigo. ¿Qué me sucederá? Emiliano lo miró con una expresión que era tanto de compasión como de advertencia. Has tocado el mundo de los muertos, muchacho. Eso deja una marca. Vivirás si todo sale bien, pero nunca serás el mismo. Verás cosas que otros no ven. Escucharás voces en el viento. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Isabela, sentirás su presencia cerca de ti. «Puedo vivir con eso», dijo Rodrigo, «si significa que ella encontrará paz». Llegaron a la hacienda San Cristóbal un día antes que los Montes. Xóchitl los recibió con una mezcla de alivio y aprensión. La situación en la hacienda se había vuelto insostenible. Don Arturo apenas salía de su habitación, sumido en una depresión que lo consumía. Doña Lucía había sido llevada a un sanatorio en Guadalajara, y la casa misma parecía vibrar con una energía malévola que ponía los nervios de punta. «La señora Isabela está impaciente», susurró Xóchitl mientras los guiaba a través de los corredores oscuros. «Cada noche su presencia se vuelve más fuerte. Anoche, todos los espejos de la casa se rompieron al mismo tiempo, y esta mañana encontramos la habitación donde murió llena de rosas negras, aunque nadie las plantó nunca en el jardín». Emiliano inspeccionó la habitación donde Isabela había sido asesinada. Las manchas de sangre en el piso brillaban con un resplandor débil en la oscuridad, como si todavía estuvieran frescas. En el aire flotaba un olor dulzón y enfermizo que no era de este mundo. «Aquí es donde debe realizarse»,
determinó. En el lugar donde su sangre fue derramada, donde su vida fue tomada, aquí es donde la justicia debe cumplirse. Pasaron esa noche preparando la habitación. Dibujaron un círculo doble en el piso usando sal mezclada con tierra de cementerio. Colocaron velas negras en los 4 puntos cardinales. En el centro del círculo, Emiliano puso una mesa pequeña con 2 copas, una para Vicente, llena del vino oscuro, y otra para Isabela, aunque ella ya no necesitaba beber. Rodrigo abrió el grimorio de Isabela en la página marcada y comenzó a leer las instrucciones para el ritual final. Era complejo y peligroso. Requeriría que él actuara como medium, como puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Por un momento sintió miedo. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Isabela, en su sed de venganza, los arrastraba a todos al abismo? Pero entonces recordó su rostro, su risa, sus manos tocando el piano, y supo que no tenía elección. Esto era lo que el amor significaba, estar dispuesto a arriesgar todo por la persona amada, incluso después de la muerte. Los Montes llegaron al día siguiente al atardecer. Vicente bajó del carruaje como un hombre en trance, sus ojos hundidos y su piel pálida como papel. Don Mauricio lucía casi tan mal como su hijo, envejecido por la preocupación y la falta de sueño. Don Arturo lo recibió con cortesía fría. No había abrazos, no había calidez, solo el mínimo de hospitalidad que la decencia requería. Los invitó a cenar, pero Vicente no pudo comer. Se quedó mirando fijamente su plato, y cuando un sirviente le sirvió vino tinto, retrocedió con horror, derramando la copa. «¡No!», gritó, «no puedo beber. Ella me hace beber en mis sueños, y el vino está lleno de sangre». Los presentes intercambiaron miradas incómodas. Don Mauricio intentó calmar a su hijo, pero Vicente estaba más allá del consuelo. Se levantó de la mesa tambaleándose y declaró que necesitaba ir a la habitación donde había ocurrido el accidente, que necesitaba pedir perdón. Don Arturo, confundido pero queriendo evitar una escena mayor, accedió. Todos subieron al segundo piso, donde la habitación de Isabela había permanecido cerrada desde su muerte. Cuando don Arturo abrió la puerta con una llave que colgaba de su cuello, el grupo se detuvo en seco. La habitación estaba iluminada por las velas negras que Emiliano había colocado, proyectando sombras danzantes en las paredes. En el centro, la mesa con las 2 copas brillaba como un altar profano, y de pie junto a la mesa, visible para todos los presentes, estaba Isabela. No era una sombra ni una aparición tenue. Era sólida, real, vestida con su traje de novia manchado de sangre, la herida en su garganta visible y obscena. Sus ojos, que una vez habían sido cálidos y llenos de vida, ahora brillaban con un fuego frío y vengativo. Don Mauricio gritó y retrocedió. Don Arturo cayó de rodillas, su rostro blanco como la cal. Pero Vicente, extrañamente, pareció calmarse. Caminó hacia Isabela como si estuviera en trance, sus ojos fijos en ella. «Has venido», dijo Isabela, y su voz resonó en la habitación como el repique de campanas funerarias. «Finalmente has venido a enfrentar lo que hiciste». «Isabela», susurró Vicente, «yo lo siento, no quise, fue un accidente». «Mentiroso». La voz de Isabela se elevó hasta convertirse en un grito que hizo temblar las ventanas. «Me asesinaste porque no podías poseerme. Me cortaste la garganta cuando intenté defenderme y luego dejaste que dijeran que fue un accidente». Señaló hacia las copas. «Pero ahora beberás conmigo. Brindaremos por la justicia, por la verdad, por todas las mujeres que hombres como tú han destruido». Vicente miró las copas con horror. Intentó retroceder, pero descubrió que no podía mover sus piernas. Era como si raíces invisibles lo hubieran atado al suelo. Fue entonces cuando Rodrigo y Emiliano entraron a la habitación.
Habían estado esperando en el corredor, sabiendo que su momento llegaría. Emiliano comenzó a cantar en náhuatl, su voz profunda y resonante mientras Rodrigo tomaba su lugar en el círculo, abriendo ambos grimorios. «Espíritu de Isabela Sandoval», entonó Emiliano, «y espíritu de Mercedes Sandoval, que nos oyen desde más allá del velo. Esta noche, en este lugar sagrado por la sangre derramada, pedimos que se haga justicia, que el culpable confiese su crimen ante testigos, que beba del cáliz preparado para él, y que su destino sea sellado por sus propias acciones». Isabela se volvió hacia Vicente y en su mano apareció la copa llena de vino oscuro. «Bebe», ordenó, «bebe y todo terminará. Bebe y sabrás lo que yo sentí cuando mi vida se derramaba. Bebe y enfrenta tu juicio». Vicente temblaba violentamente. Intentó hablar, intentó negarse, pero las palabras no salían. Y entonces, con horror, vio cómo su propia mano se extendía independientemente de su voluntad y tomaba la copa de las manos espectrales de Isabela. «¡Padre!», gritó, mirando desesperadamente hacia don Mauricio. «¡Ayúdame!». Pero don Mauricio estaba paralizado, incapaz de moverse o hablar. Y don Arturo miraba la escena con una expresión extraña, como si algo en su interior se hubiera roto finalmente, como si finalmente entendiera el peso de sus propias acciones. La copa se elevó hacia los labios de Vicente. El líquido negro brillaba a la luz de las velas, espeso y oscuro como sangre vieja. Vicente podía oler algo en él, algo que era tanto dulce como nauseabundo, algo que le recordaba a muerte y tierra mojada. «Confiesa», susurró Isabela, «confiesa ante todos lo que hiciste y entonces bebe». Las palabras brotaron de Vicente como vómito, incontrolables y desesperadas. «Yo la maté. La maté porque me rechazó. Le corté la garganta con mi navaja de afeitar. No fue un accidente, fue asesinato». Se volvió hacia don Arturo con ojos salvajes. «Pero tú también eres culpable. Tú la vendiste como ganado. Tú la obligaste a casarse conmigo. Y tú mataste a su abuela cuando ella trató de exponer tus crímenes». El silencio que siguió fue absoluto. Don Arturo se quedó inmóvil, su rostro reflejando primero negación, luego horror y finalmente una terrible aceptación. Era verdad, todo era verdad. Entonces Isabela habló de nuevo, pero ahora no miraba a Vicente, sino a su padre. «También tú beberás, padre, también tú pagarás por lo que hiciste». Y apareció una segunda copa en sus manos, gemela de la primera, llena del mismo líquido oscuro. Don Arturo la tomó sin resistencia, como un hombre que finalmente acepta su condena. «Por Mercedes», dijo Isabela levantando su propia copa vacía, «por todas las mujeres silenciadas, por todas las vidas robadas, brindemos». Vicente y don Arturo llevaron las copas a sus labios. Don Mauricio intentó intervenir, intentó detenerlos, pero Rodrigo lo agarró del brazo. «No», dijo simplemente, «esto debe cumplirse». Los dos hombres bebieron. El líquido pasó por sus gargantas como fuego líquido, quemando su paso hacia abajo. Vicente cayó primero, agarrándose el cuello exactamente donde había cortado a Isabela. Sangre comenzó a brotar entre sus dedos, aunque no había herida visible. Don Arturo cayó segundos después, sus manos también en su garganta, su boca abierta en un grito silencioso. Murieron como Isabela había muerto, ahogándose en su propia sangre, sintiendo la vida escaparse lentamente, conscientes de cada segundo de agonía. Era la justicia finalmente servida, cruel y perfecta. Isabela observó mientras los dos hombres que habían destruido su vida convulsionaban en el piso. No había placer en su rostro, solo una tristeza infinita y un alivio profundo. Cuando finalmente dejaron de moverse, cuando sus ojos se quedaron fijos y vacíos, ella dejó caer su copa. Se hizo añicos en el piso con un sonido como campanas distantes.
Está hecho, susurró, y su voz era ahora más suave, más humana. Emiliano continuó cantando, pero ahora las palabras eran diferentes, palabras de liberación y descanso. El círculo de sal comenzó a brillar con una luz suave y dorada. Rodrigo sintió lágrimas corriendo por su rostro mientras veía a Isabela volverse lentamente hacia él. «Gracias», dijo ella, «por no olvidarme, por amarme incluso después de la muerte, por darme la justicia que la ley de los hombres me negó». «¿Ahora descansarás?», preguntó Rodrigo, su voz quebrada. Isabela asintió. «Sí, mi abuela me está esperando. Finalmente podemos descansar juntas». Se acercó a él y por un momento Rodrigo sintió sus labios contra los suyos, fríos como el mármol, pero suaves como el recuerdo. «Te amaré por toda la eternidad, Rodrigo Fuentes, en esta vida y en las que vengan». Su forma comenzó a desvanecerse, volviéndose translúcida como el humo. Pero antes de desaparecer completamente, otra figura apareció junto a ella, doña Mercedes, sonriendo con orgullo hacia su nieta. Ambas mujeres se tomaron de las manos y en un destello de luz que dejó a todos cegados temporalmente, desaparecieron. Cuando la visión regresó, la habitación estaba vacía excepto por los vivos y los muertos. Las velas se habían apagado, dejando solo el olor de cera quemada y algo más. El aroma de rosas frescas, no las negras que habían aparecido antes, sino rosas blancas, puras, el olor de la paz. Don Mauricio, finalmente capaz de moverse, corrió hacia su hijo y cayó sobre el cuerpo, sollozando. Xóchitl se arrodilló junto a don Arturo, cerrando sus ojos con una gentileza que él nunca había mostrado en vida. Rodrigo y Emiliano se miraron, exhaustos pero aliviados. «Se acabó», dijo Emiliano. «Finalmente se acabó». Los días siguientes fueron caóticos. Don Mauricio intentó acusar a Rodrigo y Emiliano de asesinato, pero cuando los médicos examinaron los cuerpos de Vicente y don Arturo, no encontraron ninguna causa física de muerte. No había veneno en sus sistemas, no había heridas externas excepto por las marcas que ellos mismos se habían hecho al agarrarse el cuello. El veredicto oficial fue que ambos habían sufrido ataques cardíacos simultáneos, posiblemente provocados por algún tipo de histeria colectiva. Nadie creía realmente esa explicación, pero era la única que la ciencia de 1889 podía ofrecer. Los rumores, por supuesto, se extendieron por toda la región. La historia de la novia degollada que regresó para servir vino oscuro a sus asesinos se convirtió en leyenda, contada en voz baja en cantinas y mercados, transmitida de generación en generación. Rodrigo se quedó en la hacienda San Cristóbal durante algunas semanas más, ayudando a Xóchitl a poner los asuntos de la familia en orden. Doña Lucía murió en el sanatorio 3 meses después. Algunos decían que de tristeza, otros que de alivio por finalmente escapar del peso de los secretos que había cargado durante tanto tiempo. La hacienda fue eventualmente vendida. Los nuevos dueños la convirtieron en una posada, y aunque ocasionalmente los huéspedes reportaban experiencias extrañas, una figura en vestido blanco vista brevemente en los pasillos, el sonido de un piano tocando en la noche, ya no había una sensación de maldad o peligro. Era como si la casa hubiera sido limpiada, purificada por el cumplimiento de la justicia. Rodrigo regresó a Morelia, pero como Emiliano había predicho, nunca fue el mismo. Continuó dando clases de música, pero ahora también estudiaba los antiguos conocimientos que Emiliano le había enseñado. Se convirtió en alguien a quien la gente acudía cuando experimentaban fenómenos que no podían explicar, cuando los muertos no descansaban en paz. Nunca se casó, permaneciendo fiel a la memoria de Isabela hasta su último día.
Xochitl regresó a su pueblo natal en Oaxaca, llevando consigo una pequeña fortuna que Rodrigo le había dado de la herencia que Isabela le había dejado en secreto. Se convirtió en curandera respetada, usando las enseñanzas que había aprendido de doña Mercedes a través de los papeles de Isabela. Vivió una vida larga y plena, y cuando murió a los 87 años, sus nietos juraron que en su último suspiro susurró un nombre: Isabela. Emiliano Vega vivió hasta los 92 años, tranquilo en su pequeña casa en Tepito, rodeado de sus libros y sus secretos. Antes de morir, quemó la mayoría de sus grimorios, creyendo que ciertos conocimientos eran demasiado peligrosos para permanecer en el mundo. Pero el libro que había pertenecido a Mercedes lo dejó en un lugar seguro, con instrucciones de que solo debía ser abierto si otra mujer algún día necesitaba la justicia que la ley de los hombres le negaba. Los años pasaron. 1889 se convirtió en 1900, luego en 1910, cuando la Revolución Mexicana sacudió el país. La hacienda cambió de manos varias veces más. En la década de 1950 fue parcialmente destruida por un incendio y reconstruida. En los años 80 se convirtió en un hotel boutique, pero siempre, la habitación donde Isabela murió permaneció especial. Los gerentes aprendieron rápidamente a no alojar huéspedes allí, no porque algo malo sucediera, sino porque las personas que dormían en esa habitación reportaban los mismos sueños. Una mujer hermosa en vestido de novia, sonriendo gentilmente, agradeciéndoles por recordarla, y cuando despertaban, encontraban una rosa blanca sobre su almohada, aunque las puertas y ventanas habían estado cerradas toda la noche. La tumba de Isabela en el pequeño cementerio de la propiedad nunca carecía de flores frescas, aunque nadie sabía quién las dejaba. Junto a ella estaba la tumba de doña Mercedes, y entre las dos había un espacio que permanecía vacío. Algunos decían que era para Rodrigo, que había pedido ser enterrado allí cuando llegara su momento. Y así fue. Cuando Rodrigo murió en 1947, a los 83 años, su cuerpo fue llevado a la hacienda y enterrado entre las dos mujeres Sandoval, cumpliendo su deseo final. En su lápida, junto a su nombre y fechas, había una inscripción que él mismo había elegido años antes. Aquí yace Rodrigo Fuentes, quien amó a Isabela Sandoval en vida y en muerte, y quien ayudó a que la justicia fuera servida. Que su descanso sea pacífico, sabiendo que ningún amor verdadero es en vano. Y en las noches tranquilas, cuando la luna llena brilla sobre el valle de Jalisco, dicen que puedes escuchar música de piano flotando desde los terrenos de la antigua hacienda. Es una melodía triste pero hermosa, una canción de amor que trasciende la muerte, de justicia que finalmente fue cumplida, de promesas que se mantienen incluso más allá de la tumba. La historia de Isabela se convirtió en más que una leyenda local. Se convirtió en un recordatorio de que en una época donde las mujeres tenían pocas opciones y menos derechos, donde podían ser vendidas, maltratadas y asesinadas con poca consecuencia, todavía había fuerzas en el universo que buscaban equilibrio, que la injusticia, sin importar cuán profundamente enterrada, eventualmente saldría a la luz. Académicos y folcloristas han estudiado el caso durante décadas. Los registros históricos confirman que Isabela Sandoval murió en su noche de bodas en octubre de 1889 y que su prometido, Vicente Montes, y su padre Arturo Sandoval murieron misteriosamente poco después. Los detalles más oscuros, el grimorio, el ritual, el vino oscuro, permanecen en el reino de la leyenda, imposibles de verificar, pero imposibles de descartar completamente. Lo que es innegable es que la historia tocó algo profundo en el alma colectiva de México. En un país donde la violencia contra las mujeres ha sido y sigue siendo un problema grave,
donde tantas muertes quedan sin resolver y sin castigo, la historia de Isabela ofrece una forma de justicia poética, un recordatorio de que las víctimas no son olvidadas, de que sus voces, de alguna manera, encuentran un camino para ser escuchadas. Hoy en día, el hotel que ocupa los terrenos de la antigua Hacienda San Cristóbal tiene una pequeña placa conmemorativa en el jardín. Dice simplemente, en memoria de Isabela Sandoval, 1867-1889, y Mercedes Sandoval, 1825-1859. Que sus espíritus descansen en paz. Y todos los 15 de octubre, el aniversario de la muerte de Isabela, el personal del hotel realiza una pequeña ceremonia, colocando rosas blancas en sus tumbas y sirviendo una copa de vino tinto, no el oscuro de la venganza, sino uno común, de celebración, en su honor. Es un reconocimiento de que ella vivió, de que su historia importó, de que su justicia fue real. Y en esas noches especiales, si prestas atención, puedes sentir algo en el aire. No es amenazante ni aterrador. Es más como una presencia pacífica, como si Isabela y Mercedes todavía caminaran por los jardines que una vez fueron su hogar, ya no encadenadas por la tragedia, sino liberadas por la verdad. La última persona que reportó una experiencia directa con el espíritu de Isabela fue una joven mujer en 2018, una turista que se hospedaba en el hotel mientras escapaba de una relación abusiva. Despertó en medio de la noche para encontrar a una mujer en vestido blanco de pie junto a su cama. En lugar de sentir miedo, sintió una calma profunda. La figura le habló. Aunque la turista más tarde no podría recordar si las palabras fueron audibles o simplemente aparecieron en su mente. Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie te quite tu vida, tu voz, tu poder. Vete, vive, sé libre. Cuando la turista despertó por la mañana, encontró su maleta empacada, aunque sabía que no lo había hecho ella misma, y un boleto de autobús a la Ciudad de México sobre la mesa, pagado y con su nombre. Tomó ese autobús, dejó a su abusador, reconstruyó su vida, y cada año, el 15 de octubre, envía rosas blancas al hotel con una nota que dice simplemente, «Gracias, Isabela». Porque eso es lo que la historia de Isabela se ha convertido finalmente. No solo un cuento de terror sobre venganza desde la tumba, sino una historia de empoderamiento, de justicia, de mujeres ayudando a mujeres a través de las barreras del tiempo y la muerte. El Grimorio de Mercedes fue finalmente donado a un museo universitario en Ciudad de México en 1995, donde permanece en una vitrina especial en la sección de Antropología Cultural. Los estudiantes vienen a verlo, fascinados por sus páginas escritas a mano, sus símbolos extraños, sus recetas y rituales que mezclan la tradición indígena con el catolicismo popular y con conocimientos aún más antiguos. Junto al Grimorio, el museo exhibe otros objetos relacionados con la historia. La fotografía borrosa de Isabela y Rodrigo, una de las copas que sobrevivió al ritual. La otra se rompió misteriosamente en el museo 3 días después de ser exhibida. Y el anillo de Mercedes que Xochitl encontró en la mano de Isabela. La exhibición se titula Justicia más allá de la muerte, la historia de las mujeres Sandoval, y es una de las más populares del museo. Los visitantes se detienen, leen la historia, observan los objetos, y muchos se van con una expresión pensativa como si hubieran tocado algo más profundo que una simple leyenda. Y quizás lo hayan hecho, porque en el corazón de esta historia está una verdad universal, que el amor trasciende la muerte, que la injusticia no puede ser enterrada para siempre, y que aquellos que son silenciados en vida encontrarán formas de hablar después de la muerte. La historia de Isabela Sandoval, la novia que fue degollada en silencio y regresó para brindar con vino oscuro, no es solo sobre venganza, es sobre memoria, es sobre justicia.
Es sobre asegurar que aquellos que mueren violentamente no mueran en vano, que sus historias sean contadas, que sus nombres sean recordados. Y mientras su historia continúe siendo contada, mientras las rosas blancas continúen apareciendo en su tumba, mientras el piano continúe tocando en las noches de luna llena, Isabela Sandoval vivirá. No como un fantasma aterrador, sino como un símbolo de algo más poderoso, la idea de que ninguna injusticia es tan completa que no pueda ser desafiada. Ninguna muerte tan final que no pueda tener significado, ningún amor tan imposible que no pueda, de alguna manera, encontrar su camino. Y en algún lugar, más allá del velo que separa a los vivos de los muertos, Isabela sonríe, porque su historia ha cumplido su propósito. No solo trajo justicia para ella y para su abuela, sino que se convirtió en un faro para otras. Una promesa de que las víctimas serán recordadas, que los perpetradores enfrentarán consecuencias, que el silencio eventualmente será roto. El vino oscuro ha sido servido, el brindis se ha completado, y ahora, finalmente, después de más de un siglo, hay paz.